Bueno, pues gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta RD. Seguimos en las entrevistas. Vamos ahora a dar un giro de tema. Vamos a hablar sobre derecho constitucional y algunos temas que le está importando bastante a la sociedad dominicana, que es sobre la reforma, el voto obligatorio y otros temas ahí que quizás para algunos es complejo, pero aquí tenemos a un experto. Él es el abogado Washington Wanderpool, quien nos va a hablar al respecto. Bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días, caballero. ¿Cómo está Jaina? Bien, Sí. está bien. Creo que después del proceso electoral todo ha vuelto a la normalidad. Las aguas ya están volviendo La a gente su cauce. se ha reinsertado a su actividad diaria. Esta reforma, iniciando con este tema de la reforma constitucional, que no es un tema nuevo, sobre todo el presidente no es la primera vez que habla de este tema, pero ¿cuál es la importancia que tendría modificar nueva vez la Constitución de la República? Bueno, lo que se ha planteado es que a partir de la Constitución del 2010, reformada con un único propósito en el 2015, se necesita un proceso de transformación. Pero veamos qué trae o qué trajo la Constitución de enero del 2010. Lo primero es que todos hemos coincidido y estado de acuerdo en que la Constitución del 2010 es la Constitución más completa que se ha producido, el proceso de reforma más completo que se ha producido en todo este proceso de más de 39, 40 reformas constitucionales que ha experimentado la Constitución desde su fundación en el año 1844. Contiene, si no todos, la mayoría de los derechos fundamentales y deberes fundamentales también contenidos en el 75 de la Constitución. Se habla de la necesidad de un Ministerio Público Independiente, pero cuando tú miras el contenido, ¿verdad?, de la Constitución en lo que tiene que ver con el Procurador General de la República, vemos que estructuralmente hay una configuración para entender que el fue procurador aplicado es independiente. de manera correcta. De manera que, momento. salvo el desarrollo de una legislación, Ya eso es nosotros entendemos que la visión de una reforma constitucional no tiene una razón de ser que no sea nuevamente tocar el artículo 124. ¿Qué es lo que se ha... a la reelección. Que es digamos, el sabor La parte controversial ahora agridulce mismo. que tienen muchos sectores, que sea esa parte que se toque y no poner ciertamente candados, como ha dicho el presidente. ¿Usted cuál es su opinión al respecto? Y sobre todo una tentación para el presidente. Hablar de una reforma constitucional con una mayoría calificada, una mayoría absoluta en el Congreso de la República, puede ser una tentación para cualquier presidente, ¿verdad? Aun cuando haya dicho que no se va a reelegir por un tercer periodo, intentar aplicar una reforma que le permita y que le deje el camino abierto para una posible reelección. No estamos afirmando con esto que ese sea el propósito de él. Lo que quiero decir es que es una tentación muy fuerte para un presidente que se ve en esas circunstancias. Claro, ¿y qué opinas sobre esa tentación, sobre esa posibilidad? Porque el presidente ha mencionado esa frase que ha dicho mi compañera, poner candado, pero sin embargo, algunos de parte de su gobierno lo incitan a hacerlo. Por ejemplo, recientemente, ayer, Cholitín, el actual senador por la provincia La Altagracia, o sea, de Higüey, pues hizo una publicación donde decía que sí, que era necesario. Entonces, ¿qué puede usted, como experto en el área, decir, bueno, el presidente tiene tanta probabilidad de hacerlo o no? Bueno, es un poco subjetivo. Sí, habría sí, que ver, claro. habría que ver cuál es el ánimo real del presidente de la República, pero si vamos a algún precedente, en una situación parecida, tenemos la coyuntura que se dio en el año 2012. En el año 2012, después de la reforma constitucional, ¿verdad?, impulsada por Leonel Fernández, él tenía la posibilidad de repostularse a un tercer periodo. ¿Por qué? Porque había sido, ¿verdad?, electo en base a una constitución del 2002, que fue la que promovió Hipólito Mejía. Sin embargo, no hizo uso de ese mecanismo constitucional porque entendía que había que aplicar la alternancia del poder. En este caso, y sobre todo viendo que un presidente ha insistido, ¿verdad?, lo hizo durante el proceso de campaña, lo ha hecho a partir de que se terminó el proceso electoral, ha insistido en que no va a reelegirse en un tercer periodo. Nosotros entendemos que hay que dejar que evolucione el proceso y sobre todo darle seguimiento muy de cerca, ¿verdad?, a las posiciones que va planteando el presidente y su entorno cercano. ¿Estaría bien la Constitución como está, ese candado de 2 periodos y nunca más?
Bueno, la verdad es que nosotros tenemos el sistema, puede decirse que norteamericano, ¿verdad? Ese es el sistema que se ha implementado, ¿verdad?, a partir del 2015. Tenemos que recordar que la Constitución del 2010 planteaba una alternancia al poder y se modificó en el 2015 por la necesidad, ¿verdad?, de reelección del licenciado Danilo Medina Sánchez. A partir de ahí han transcurrido, ¿verdad?, 9 años. Pero la Constitución Dominicana, en su esencia, lo sustancial, la del 2010, sigue siendo la Constitución que, aunque no perfecta, pero es la que nosotros como dominicanos hemos podido, ¿verdad?, producir como resultado de un consenso. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Que dado que el presidente ha obtenido un voto que no es un voto mayoritario, si lo vemos en función al nivel de abstención que está teniendo la República Dominicana cada día, estamos hablando de cerca de un 52% del electorado nacional. Cuando tú miras un 57, un 52, te da un 29 aproximadamente. Es decir, el 29% de la población dominicana ha entendido en las elecciones pasadas que Luis debía continuar, ¿verdad? Y tenemos una oposición robusta, ¿verdad?, un candidato presidencial que obtuvo cerca de un 29%, un partido, como en este caso el PLD, que ha rondado por el 10, el 11%, ¿verdad?, y otros partidos minoritarios que no estuvieron de acuerdo con la reelección de Luis. Si ahora se pretende buscar un consenso para una reforma constitucional, no se va a encontrar. No, No se va a pero el encontrar. presidente dijo que él está empeñado en eso. Bueno, él está empeñado en una reforma constitucional, pero habrá que ver cómo reacciona la oposición, esa oposición que ya hemos identificado con unos números muy específicos y consolidados ante la posibilidad de una reforma constitucional. Es decir, lo que quiero plantear es que si bien en el año 2010 se logró un consenso para una reforma profunda a la Constitución Dominicana, no creo que en esta ocasión, en esta nueva coyuntura, aún con una mayoría absoluta en el Congreso Nacional, se pueda alcanzar el consenso. Lo que nos lleva a concluir que esa reforma constitucional de pretender introducirse va a tener que ser sobre el mecanismo de mayoría calificada del Congreso Nacional y sin el consenso de la población. ¿Qué opinas Lo cual sobre, es sumamente peligroso. Sí, claro. Sumamente peligroso. qué opinas sobre el desarrollo, la labor que ha hecho el Ministerio Público, sobre todo porque ha estado o se mantiene siempre, es una institución que se mantiene siempre en la mira de la ciudadanía y en esta ocasión o en esta gestión con todos estos operativos, incluso el último, Operación Gaviota, que fue anunciada? Creo que ayer la magistrada Giselle Méndez, que lleva el caso de Operación Coral, también dio algunas actualizaciones sobre el tema. ¿Qué opinas sobre cómo ha llevado este ministerio esta labor en su relación con el gobierno, el Poder Ejecutivo también? Pienso que el Ministerio Público de la República Dominicana se ha eficientizado desde el punto de vista de su capacidad investigativa. Lo que criticamos, y lo hemos hecho siempre, es que se instrumentalice la persecución del delito, la persecución del crimen y sobre todo que se instrumentalice la persecución de la corrupción administrativa. Yo creo que el Ministerio Público debe concentrarse en su labor investigativa, en su labor de armar expedientes que sean sostenibles al momento de presentarlo ante los juzgadores y alejarse un poco de los medios de comunicación, porque lo mediático no va con la investigación. De verdad que sí, yo creo que el enfoque Pero tienen debe ser una otro. procuradora que no va, que tiene un bajo perfil, no se acerca a los medios de comunicación. Mire, sobre todo cuando estamos en procesos electorales, se observó y se censuró, ¿verdad?, que en medio de un proceso electoral no solamente se avanzaran procesos investigativos, lo cual es correcto, porque hemos dicho, investigación criminal no tiene nada que ver con mediatismo, con medios de comunicación. Pero de ahí a tú aprovechar una coyuntura, ¿verdad?, en medio de un proceso electoral para lanzar una noticia, ¿verdad?, que involucra actores políticos activos, candidatos incluso, yo creo que ahí hay una frontera que de una u otra forma el Ministerio Público debe repensarla, ¿verdad?, y enfocarse, insistimos, en lo que es la investigación y la persecución pura y dura de la corrupción. Washington, hablando de reformas, de proyectos y de Congreso, una iniciativa que ya fue depositada al menos en la Secretaría General, aún no ha sido conocida por el hemiciclo, es la de introducir el voto obligatorio en República Dominicana. Y nos gustaría saber su opinión como experto en estos temas legales.
¿Es pertinente? ¿Hay las condiciones dadas en República Dominicana para introducir una figura como esta, que hay quienes la asocian a autoritarismo? La iniciativa es una obra de Harlem Melo, Sí, de la Fuerza diputado del Harlem Melo, Pueblo. de la Fuerza del Pueblo. Esto no indica en modo alguno que esa sea la posición institucional. De hecho, a nosotros como dirigentes del Partido Fuerza del Pueblo nos corresponde, ¿verdad?, escuchar y esperar la posición que fije el partido. Ahora, si tú le preguntaras al jurista Que es a quien le estoy y preguntando. al ciudadano, yo con toda humildad te respondería en el sentido siguiente. Mira, el voto obligatorio, si bien existe en algunos países, Así es. ha dado un resultado medianamente efectivo. ¿Por qué? Porque lo que ocurre con la abstención es que la ciudadanía pierde la confianza en la clase política. Y pierde la confianza por la corrupción, pierde la confianza por la falta de eficiencia en el servicio público y por lo tanto la falta de compromiso del servidor público de cara a los problemas fundamentales de la sociedad. Cuando se impone el voto obligatorio, lo que tú recibes como consecuencia es un voto vacío, un voto nulo o un voto dañado por el propio ciudadano. Es decir, el ciudadano acude a las urnas, pero no acude con esa responsabilidad cívica. Ese resultado de hasta te votar. puede dar un tipo de estadística o de medición distinta. Ahí tú podrías ver incluso el descontento de la gente. Ahora, lo que habría que preguntarse es si ese nivel de sanción para ese voto obligatorio podría de verdad aplicarse en nuestro país, donde tenemos tanta debilidad en ese sentido. A partir de la Constitución del 2010, y volvemos sobre ella, aquí se ha hablado de una tendencia a la libertad individual. Todo lo que limite la libertad individual, censura previa, violación a la correspondencia, violación al domicilio, voto obligatorio, puede traducirse interferencias telefónicas a propósito del proyecto de ley del DNI, ¿verdad? Sí. Puede traducirse como una tendencia a limitar las libertades públicas. Nosotros lo que creemos es que debe construirse una visión de ciudadanía. Hay que construir ciudadanía en la población. Por ejemplo, la educación inicial contemplaba hace 15 años la educación cívica. Nos daban a nosotros moral y cívica. Que la sacaron del claro. currículum. Eso lo eliminaron. Pero ¿qué se construye con la moral y la cívica? Se construye ciudadanía, Así es. se construye responsabilidad patria, se construye un compromiso con tu nación. ¿Habría una agenda que vaya en ese camino de, de no contribuir desde el Estado, no digo desde el gobierno, desde el Estado, de darle menos Ya herramientas eso a es la de hablar de una ciudadanía? conspiración internacional. Hay quienes dicen que hay una clase política que se alimenta del clientelismo, porque es más fácil convencer, ¿verdad?, a una clase social humilde, indigente, que está marginado social y económicamente, que convencer a una clase electoral, a una sociedad electoral crítica, convencida de lo que quiere y de lo que no quiere. Entonces, en la medida en que tú alimentas el clientelismo, ¿verdad?, promueves deficientemente la educación y limitas las libertades públicas, entonces tú lo que estás es induciendo a la gente como reces a que vayan por un solo redil, ¿verdad?, y que respondan a otros intereses que muchas veces son de primera necesidad, intereses O económicos. sea, que no habría en República Dominicana, no hay ese ambiente que pueda llevarte a tener un voto obligatorio y que surta el efecto que buscan sus proponentes o que quisieran las autoridades, ¿verdad? Si en algún momento se da. Mira que yo pienso, respondiendo a tu pregunta, que las condiciones no están dadas para introducir un voto obligatorio en la República Dominicana. Las condiciones sí están dadas para comprender que la sociedad dominicana está pidiendo más de la clase política, está pidiendo más de los servidores públicos, está pidiendo más de la transparencia institucional y de la eficiencia de los recursos del pueblo dirigidos al pueblo. A mí me gusta. Yo pienso también que en la actualidad hay una parte emocional. Y yo me identifico, porque venimos de un proceso electoral donde vimos claramente cómo el clientelismo y el uso del dinero proveniente de no se sabe dónde incide, ¿verdad?, en la suerte del proceso Que electoral. la abstención sube cada vez Cómo más. la abstención, cómo la gente se abstiene cada día más, ¿verdad?, de ir a las urnas. Ahora, yo sí quiero aprovechar la oportunidad para decirle al presidente de la Junta Central Electoral
que analicemos la complejidad del proceso electoral, sobre todo el proceso presidencial y congresional. Presidente, son 3 boletas. Es un procedimiento burocrático que se lleva en las urnas. Cada colegio electoral tiene entre 592 y 598 votos o electores activos inscritos. Cuando usted calcula esas 10 horas en una concurrencia constante, a usted le da 300 votos y 300 votos representa el 51%. Tenemos que analizar hasta qué punto esa complejidad del voto manual, y no estamos de acuerdo con el voto electrónico porque creemos que es superado, pero debemos analizar hasta qué punto esa complejidad versus el tiempo de que se dispone, 7 de la mañana, 5 de la tarde, es suficiente para nosotros lograr una concurrencia electoral que exceda el 60%, porque el tiempo ni siquiera da para garantizar. Falta de tiempo, por eso que la gente no va a votar. No, no necesariamente, porque tuviste algunos centros electorales que estaban vacíos. Claro. Pero ojo con esto. Que no inician a la hora puntual porque la persona encargada de la parte eléctrica debe de supervisar en ese momento, debe de actualizar cada aparato, cada computadora, eso retrasa el proceso. Hay muchos centros, por ejemplo, en el que yo fui a votar, inició cerca de hora y media de retraso. Así es, así es. Pero a mí nosotros calculamos un voto ejercido en un lapso de 2 minutos y 10 horas de votación. Eso te da 300 votos en 10 horas. Y 300 votos por mesa. 300 votos por mesa. ¿Verdad? Y 300 votos por mesa representa cerca del 52% del electorado. Hagamos el ejercicio de que sea menos tiempo, pero todavía hay un reto, hay un desafío para la Junta Central Electoral de solucionar el tema del cúmulo, del gran cúmulo, ¿verdad?, de sufragantes en un solo colegio. Hay detalles también, el marcador, que si le pasas 2 veces se riega y cuando lo doblas puede marcar otra casilla atrás. Incluso. También las caritas, cuando hablas de regidores y demás, que si marcaste el partido, bueno, tienes que marcar la cara específicamente. Son muchos detalles que de verdad Son muchos detalles. hay que tomar en cuenta, pero a mí me gustaría... Y eso sin incluir el soplado, que se ha vuelto tradición, por lo que tú dices. Es decir, la gente te dice constantemente, sopla la boleta para que se seque la tinta. Así es. A mí me gustaría que en ese tema del voto obligatorio, alguna recomendación para ese proyecto que ha depositado tu compañero de partido, el diputado Hanlen Melo, sobre todo porque en esas sanciones, si mal no recuerdo, él colocaba que las personas que no fueran a votar tuvieran algún tipo de multas o impedimento de salidas o demás. ¿Qué recomendación como compañero le podrías decir, mira, podríamos arreglarlo de tal manera o aguantarlo ahí para un futuro? ¿Qué? Mira, a veces... Que él ve este programa. A veces, como clase política, tenemos el gran dilema de que vemos situaciones, anomalías sociales, y nos sentimos tentados en pretender, y en este caso la labor legislativa es un gran desafío, pretender corregir, ¿verdad?, esas ineficiencias de la ciudadanía con controles. Pero así inició la Unión Soviética Socialista Rusa, así inició la Alemania de nazis, es decir, así inició esa Alemania de Hitler que empezó controlando la propaganda, imponiendo la militancia en los partidos, así inició la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo. ¿Qué es lo que queremos decir? Que la crisis democrática se enfrentan con más democracia. En la medida en que tú comprendas la psicología social de la clase electoral y comprendas que lo que el dominicano está reclamando es propuestas, ¿verdad?, actores políticos más responsables, en la medida en que se comprenda que hay que seguir insistiendo, ¿verdad?, en crear una cultura de responsabilidad social personal de cada ciudadano, civismo, ¿verdad?, patriotismo, la gente va a volver a comprender la necesidad de ir a las urnas, pero eso no se construye de la noche a la mañana. Y lo que puede provocar un voto obligatorio en República Dominicana es la experiencia de Brasil, la experiencia de Chile, en que la gente está yendo a votar, pero anula el voto o lo deja vacío. Bueno, ahí están las observaciones a este proyecto. Es incipiente, solo ha sido depositado en la Secretaría de la Cámara de Diputados. Vamos a ver cuando se conozca. Hay diputados que han apoyado este proyecto, dicen que sí, que se necesita porque la población pide, le exige al gobierno, sin embargo, no le da el voto cuando están las elecciones. Hay quienes apoyan que, por ejemplo, el 48% que no votó
lo cuestiona y dice, yo espero que ahora con la reforma fiscal que se está proponiendo no se muestren en contra, porque si usted no votó, pues tampoco tiene derecho. Es tanto así la cosa. Sin embargo, hay un mecanismo que es más democrático y es el referéndum. Yo invito y que sí está en la a los Constitución. actores, claro que sí, Así y que es. necesita desarrollo legislativo, Exacto. porque la ley que reglamenta el referéndum todavía los diputados no la han promovido. Entonces, ¿por qué no ¿verdad? Nos sumergimos en la posibilidad de Brevemente aprobar? explicarlo para que la gente El que referéndum está no es viendo más que la consulta popular. Exactamente. ¿Verdad? Cuando tú tienes un proyecto de reforma que afecta directamente derechos constitucionales, derechos fundamentales de la persona, tú consultas al pueblo mismo, ¿verdad? Si quiere o no Que quiere. es el soberano, de donde emanan todos los poderes públicos, y entonces tú le preguntas a ellos mismos si están de acuerdo con un voto obligatorio. Y vamos a ver entonces cómo la sociedad dominicana se expresa. Sin embargo, es necesario desarrollar la legislación, ¿verdad?, que manda la propia Constitución a regular el referéndum. Se necesita el reglamento y el reglamento todavía reposa en las cámaras del Congreso. Nos vamos a ver en los días por venir entonces el desarrollo de ese, que pudiera, si le toman la palabra a usted y hacen un referendo, sería muy interesante. Sobre todo una muy buena iniciativa No, por la trascendencia que representa. No, y ejercitar. Que el pueblo vaya a votar por si realmente Y quiere votar. ejercitar esa Así es. figura que no se ha ejercitado. Sí, Está así ahí, es. pero no se ha ejercitado. Así es. Así. Bueno, por lo pronto, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación y ojalá que tengamos más oportunidad de participar en este programa tan visto. Bueno, le deseamos suerte y Bueno. sobre todo que se cuide con este clima que según ONAMED siguen las lluvias, así que ustedes a protegerse y nosotros como siempre agradeciéndole su fiel sintonía con este espacio Despierta RD que termina ahora a las 8. Pero ustedes quédense en sintonía con la programación de Telecentro, parte de este grupo de medios Telemicro. Nosotros aquí en Despierta RD regresamos el lunes, así que les esperamos de 6 a 8. Tengan Bye, bye. buen fin de semana.